Hey everybody, this is Natasha from Caracas, and you're listening to the Level Up with Natasha podcast, the show that sheds light on mental health and well-being for people who are unafraid of digging a little deeper. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes las reflexiones del día de hoy. Buenísimo. Entonces, hay mucha gente en las redes sociales que dicen que Venezuela se ha arreglado, otras que dicen que no. En tu opinión personal, ¿Venezuela se ha arreglado? Bueno, para arreglar algo tienes que determinar qué se rompió en primer lugar. Y, y cuando nosotros revisamos cómo estaba Venezuela hace unos años, yo te puedo decir que vino una decaída muy fuerte del Producto Interno Bruto, de la inversión, etcétera. Por decirte, estábamos en 1.000 y llegamos a -200. Pero resulta que ahora subimos esos -200, salimos de la hiperinflación y ahora estamos en un 100 o un Ok, 200 en positivo. Nos falta todavía llegar a como estábamos antes, pero si lo vemos desde ese punto de vista, sí, definitivamente ha habido mucha mejoría. Hay mucho más por hacer, hay mucha cantidad de, de- de oportunidades porque se están reacomodando muchas cosas, pero estamos hablando de que hay, para que nuestros oyentes más o menos sepan, una cantidad de alrededor de 2.000 y pico de millones de dólares, 1.000 millones de dólares en el mercado, en cash, en el mercado y alrededor de 1.000 a 2.000 millones de dólares en las cuentas de los bancos. Y el gobierno, por su parte, ha estado tratando de reincentivar el uso del bolívar, pero ha permitido, cosa que no había antes, el uso de las divisas y el uso de las multimonedas, lo que ha dado una oportunidad. Por ejemplo, del lado con Colombia se usa mucho el peso, del lado con Brasil se usan los reales, en el real. centro de la capital se usan dólares y se usan euros, y se ha convivido el bolívar con la multimoneda, bueno, salvo unas leyes que han planteado de manera impositiva, es decir, que te cobran un impuesto que es la famosa tasa Tobin de un 3% por el uso de la divisa, pero si tú depositas en el banco esa divisa y utilizas las tarjetas de débito, de crédito de tu banco, utilizas bolívares, pues eso no te cobran, entonces estás exento de ese 3%. Entonces mucha gente ha venido depositando esas divisas en sus cuentas en los bancos para poder utilizar los bolívares. Entonces se ha reactivado en parte la economía en ciertas y determinadas áreas, pero hay muchísimo más por hacer, sobre todo hacia el interior del país, reactivar la economía, reactivar la industria, reactivar la agricultura. Eso está, pero eso toma tiempo, no hay cambios de la noche a la mañana, hay Claro, cambios con voluntad, con ganas de trabajar y con echarle el pecho. claro. Entonces, Entonces prudente sí, yo creo que decir, estamos mejor que antes, se está arreglando. Es mejor que prudente antes. decir. Podríamos decir que estamos en proceso de una reestructuración, una reactivación completa de la economía y del trabajo. Claro que siempre va a haber los exaltados y los detractores del partido de oposición permanente que pretenden que uno pues se oponga a todo. Pero bueno, pero había una cantidad de leyes que han sido sancionadas esta sesión pasada, por ejemplo, la ley de seguro, pues que ayuda muchísimo a las personas a que esos seguros les cumplan, que de verdad les sirva el seguro cuando realmente lo necesite, por ejemplo. Entonces, eh, hemos venido activando un poco esas áreas de la economía. La gente quiere los cambios inmediatamente, pero bueno, lamentablemente la velocidad de, de- de las cosas pues son más lentas de lo que uno quisiera. Claro, pero si uno pasea por Caracas, por ejemplo, uno ve un cambio, restaurantes nuevos, arrancó la construcción otra vez, hay muchos edificios que se están construyendo, o sea, uno ve como Claro. hay como movimiento. Eso está dado al hecho que han traído el efectivo de afuera adentro, están reinvirtiendo adentro, ¿o a qué está debido eso? Bueno, claro, eso obedece a una cantidad de inversiones del sector privado que han decidido pues, apostarle a las oportunidades que hay en Venezuela y reactivar
la economía venezolana. Hay gente que dice que eso obedece a otras realidades, eh, pero bueno, la verdad que para mejorar deberíamos nosotros todos dejar de especular y dejar de siempre ver el diablo venir, ¿no? Eh, si la gente tiene pruebas de algunas cosas, pues que lo hagan, que lo digan, que vayan a los tribunales, etcétera. Pero lo que yo veo es que hay un grupo importante de inversionistas nacionales, de venezolanos que creen y que no se pueden ir a otro país y que tienen fe en Venezuela, que no se pueden llevar las empresas, y decidieron retomar y reinvertir en Venezuela. Mucha gente está regresando porque es difícil ser inmigrante y han decidido pues apostar a Venezuela. Por eso te digo que si tú me dices que si se mejoró, si arregló o no se arregló, yo no sé si se arregló o no se arregló, yo te puedo decir que sí está mejorando y que está mejorando porque los venezolanos decidimos invertir en el país, creer en Venezuela y ir arreglando las cosas poco a poco. Una cosa es la política, que va por un lado, y otra cosa es la economía y las finanzas que van por otro lado. Entonces, la, la ideología política puede decirte o pintarte un panorama rojo, pero la realidad y y el pragmatismo eh, de la economía y de la realidad económica, pues te muestra otra realidad, Claro, lo tienen separados hasta un totalmente. cierto punto. Ok. Sí, es más o menos el esquema chino, el esquema vietnamita que se ha tropicalizado un poco aquí. Claro, entiendo. Y por ejemplo, para jóvenes, ¿hay esperanza para emprendedores, jóvenes, parejas que quieren comprar casa propia o emprender un nuevo negocio? ¿Cómo ves esta parte a nivel económico? Mira, yo creo en la juventud y Venezuela es un país que tiene mucha gente joven. Hay iniciativas, incentivos que ayudan al emprendedor. Hay muchos negocios chiquiticos que están arrancando, familiares que están retomando, que están iniciando en el comercio y sí hay créditos para esos sectores dentro de la banca de microfinanza. Pocos, diría yo, muy pocos. Pero hay, Yo porque antes insisto, no había, tenía antes no intuición. había, sí, pero se está Se reactivando está activando. y ahora viene una reestructuración de una cantidad de leyes dentro de la que puede estar la ley de bancos y dentro de lo que se va a actualizar y se va a plantear dentro de la Asamblea, en la Comisión de Finanzas, lo vamos a plantear nosotros, pues es que se reactiven los préstamos en divisas y en multimonedas, cosa que ha tenido aceptación, quizá no en el grado que nosotros creemos en la oposición, pero ha habido aceptación de activar esos créditos multimonedas para reactivar los préstamos y la intermediación financiera. También tratar de hacer entender al gobierno que hay que bajar ese encaje legal del 73% que solo te permite prestar la diferencia, bajarlo más o menos al 50%. Entonces, creer en el país es una cuestión de feeling, de confianza, pero para tú dar confianza tienes que determinar las situaciones y las circunstancias necesarias para que la gente invierta y desarrolle, ¿no? Claro, Eh, la especulación es un problema muy grave, pero la especulación viene de la mano de la desconfianza, de buscar una moneda dura para cuidarse. Pero ujú, yo insisto que hay que luchar contra la especulación, pero hay que trabajar para mejorar las condiciones. Sobre todo de todos esos muchachos que antes tú con al final del año, aquí en Venezuela se da lo que se llaman las prestaciones y los aguinaldos, y tú con tus prestaciones que te dan a fin de año, tú podías comprarte un carro o la inicial de tu casa. Eso no, eso es imposible en estos momentos. Pero hay que ir hacia allá, hay que volver a reactivar la economía para que el bolívar funcione y que los salarios sean dignos. El problema de los salarios en Venezuela es muy grave, están muy bajos, son muy bajos. Entonces, eh, la empresa privada ha tenido que trabajar mucho con bonos, con ayudas, con paliativos, pero yo creo que todas estas distorsiones económicas van a terminar organizándose si seguimos en el camino que estamos y entendiendo que la economía no tiene nada que ver con la política y que las finanzas de un país pueden manejarse de una manera gerencial, objetiva y en positivo.
Y lo están hablando entonces en la Comisión de Finanzas, esos casos, por Bueno, ejemplo. estas leyes se están manejando en la Comisión de Finanzas, como manejamos el año pasado la ley de seguros, como nos opusimos al 3% de la ley de las grandes transacciones. Estamos solicitando una revisión de la ley de grandes transacciones, estamos solicitando una revisión de la ley del IVA. Entonces, Se están vamos, moviendo. vamos, Sí. vamos, sí, sí, pero no a la velocidad que yo entiendo que la gente quiere y que necesita. Claro, claro. ¿Y cómo sería entonces lo de los préstamos de multimoneda? ¿Sería que prestan en dólares y uno Claro, devuelve con interés en dólares, dólares también? dólares. Y Claro, la ahora, idea es porque que si tú, ahora cómo es para la gente bueno, que no sabe. tú pides en dólares y te lo pagan en bolívares y te dan una tasa altísima y después, al final, cuando te toca pagarlo, te indexan el préstamo, entonces tú terminas pagando 4 veces o 5 veces lo que tú pediste y por supuesto nadie pide, Claro. por un lado. Y por otro lado, los bancos no te pueden prestar sino un porcentaje muy pequeño porque tienes la cartera de crédito amarrada y entonces eh, se tranca el sistema. La idea es que se suelte un poco el sistema, la idea es que la gente pueda accesar, como hay cuentas en dólares, solo que decimos, Ujú, bueno, préstame sobre las cuentas en dólares. Si me ujú. vas a prestar dólares, préstame dólares sobre las cuentas de dólares, pero no me prestes dólares y me lo cambias a bolívares. Yo te puedo pagar en bolívares, pero me lo cambias a la tasa del Banco Central de ese momento. O si yo necesito bolívares, tú me prestas en dólares y me lo pasas a bolívares, pero a la tasa del Banco Central en ese momento. Lo que hay que dejar las reglas claras de los préstamos y de la posibilidad que tengan los comerciantes de accesar a la banca y a los préstamos para poder arrancar esos negocios, para poder tener o comprar sus puntos de venta o, ¿sabes?, sus aparaticos POS para poder comprar y para poder este, realizar las transacciones en plástico. El efectivo ya no existe casi. Entonces, Sí, en el mundo, estoy hablando en general, ¿no? Aquí el sí. plástico hoy en día todo está amarrado en un teléfono y que ya ni siquiera el plástico sirve, Es sino electrónico. todo está en los wallets y las cosas. Claro. Que también vamos para allá, ¿no? Ahí la banca venezolana se ha entendido de que hay que actualizarse, modernizarse, la Sí. superintendencia también, y yo me imagino que el gobierno en algún momento se entenderá que tiene que ir hacia la parte Digital. del digital, tal cual. Claro, claro. Y así poder convertir también los bancos otra vez en un aliado de uno, ¿no? En ese sentido, o sea, un aliado en su compra de su casa, en ayudar a poder emprender lo que Claro, antes eran claro. los bancos, que eso en el mundo entero se ha perdido bastante. Ya no es Es tanto que aliado. Uno siente que uno lucha contra los bancos hoy en día. En el mundo, bueno, pero es que digo. el banco debe, claro, la idea del banco es un socio que te ayude y hay algunos bancos que tienen programas que te traen de la mano, es decir, que tú vas a pedir un préstamo para emprendedores o para turismo, que es el que está aprobado ahorita en dólares en Venezuela. Tú vas, tú vas al banco, el banco te agarra y te dice, mira, ven acá, tienes que inscribirte aquí, tienes que inscribirte allá, estos procesos son así, el negocio es asado. Para que usted pueda pagar, esto tiene que darte tanto y tiene que haber una proyección de negocio y un caso de negocio y un balance, una cantidad de cosas. Porque mucha gente quiere hacer las cosas y sin embargo a veces pide un préstamo y lo que hace es terminar de arruinarse porque no sabe manejarlo, sobre Ujú. todo con el repago, la fuente de repago, que es importante, porque tenemos que entender que pues, es un negocio de capital, ¿no? Claro, claro. Ok. Bueno, cambiando un poco el tema ahora. Pero igual siguiendo siendo un tema actual. ¿Qué pasó con el Ujú. gobierno interino de Juan Guaidó? Y a nivel internacional, ¿Cuál gobierno? no hay gobierno para los ¿Cuál gobierno? países que reconocieron a Guaidó. El gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué pasó? Gobierno, gobierno interino, Juan Interino. Guaidó. Ajá, interino. Había un gobierno interino. Mira, eso es mentira, eso es una ficción. Y le Pero voy a igual la explicar por qué es una comunidad ficción. internacional, muchos En ninguna parte, O sea, mi pregunta es claro, sobre todo claro, pero porque a no, nivel internacional ahora, no yo hay quiero ver, gobierno. yo quisiera ver. Claro, no hay, es que nunca ha habido, no puede dejar de existir algo que nunca existió, me refiero. Yo quisiera ver en Londres o en Washington un loco que se pare y diga que él es el presidente de los Estados Unidos y monte un gabinete y diga que va a manejar fondos y entonces los países no alineados le dicen, bueno, yo te pago es a ti y no al gobierno porque tú eres el legítimo.
pues va preso o para el manicomio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, claro, aquí hubo una Asamblea Nacional que en la Constitución establece que son cada 5 años. Vamos a hacerlo más light para la gente que nos está oyendo. En la Constitución Nacional dice que la Asamblea Nacional dura 5 años en su función y que todos los 5 de enero va a tomar posesión de su cargo. Estos señores de la Asamblea del 2015-2020 decidieron que no estaban dadas las circunstancias para ir a unas elecciones, según ellos, y que entonces llamaron a la abstención, a la no participación, y decidieron ellos plantear que todas esas instituciones eran ilegítimas y que ellos eran los únicos legítimos. Entonces, ellos decretaron la ausencia del presidente de la República, que está en la Constitución Nacional, establecida como en todas las constituciones del mundo, pero al tú tener una falta absoluta del presidente de la República, el que asume es el presidente de la Asamblea Nacional, en su defecto, temporalmente, por un periodo de 30 días, tiene que llamar a elecciones. Estos señores, el periodo temporal va por 3 años. Montaron un gobierno paralelo, engañaron a la comunidad internacional, decidieron ellos manejar los ingresos de la República sin rendirle cuentas a nadie. Ya los americanos establecieron y dijeron que le habían prestado nada más en ayuda humanitaria a Juan Guaidó y su combo 2.300 millones de dólares para ayuda humanitaria. Entonces yo quiero saber dónde están esa ayuda ¿Dónde humanitaria. están? Yo quiero ver, simplemente que me muestren dónde pusieron esa plata, porque los hospitales aquí siguen sin gasas, sin alcohol, sin luz, destruidos, la parte social igual, las escuelas igual, los sueldos, los salarios igual. Dijeron que le habían dado un bono a unos médicos, yo no he visto el primer médico que ha pasado por ahí. Ellos manejan una cosa paralela, De entonces hecho, los hablan en médicos una estaban página web, protestando, ¿no? dicen Hace Banco unos Central días. de Venezuela. Claro, los médicos, los Y los maestros, todo el docentes mundo. también. Entonces, ¿dónde están esos? Oye, 2.300 millones nada más ahí, sin meterle lo que manejan ellos, que son 600.000 barriles diarios de petróleo que le venden a Citgo, Sí. más la ayuda humanitaria en la frontera. Entonces, cónchale, vale, rindan cuenta. Lo que yo le estoy diciendo es dónde están en la Asamblea Nacional. Ellos tienen que rendir cuenta. Si usted jura, señor Guaidó, que usted era presidente de la República, bueno, entonces usted tiene que rendir cuenta. Usted no puede ser presidente de la República un reyesito para hacer lo que le da la gana. Entonces simplemente venga acá y dígame qué hizo usted con los 1.300 millones de dólares, porque esos reales no son suyos, esos reales son de todos y cada uno de los venezolanos, estén en Venezuela o estén en el exterior, son de todos los venezolanos. Igual que el oro de Inglaterra no es de Inglaterra, es de Venezuela. Igual que Citco no es de ellos, es de Venezuela. Entonces yo simplemente quiero que aclaren las cuentas, porque esa situación de Juan Guaidó es tan insostenible que ellos mismos, que es la oposición radical, no somos todos en la oposición que queremos ellos, son cuatro gatos. Entonces ellos decidieron que ya no les convenía el interinato y simplemente dijeron, bueno, hasta aquí llegamos y ya está. Lo Bueno, ¿qué disolvieron. es eso? Una falta de seriedad con la gente también. Sí, Pero una falta de seriedad con la gente que cree en ti y que te sigue. Y sí. ahora entonces la Asamblea Nacional va a manejar los activos. Imagínate tú, un país presidencialista y ahora eso lo va a manejar la Asamblea Nacional que no tiene cualidad. Primero, esa Asamblea no existe, porque esa Asamblea terminó sus funciones en el 2020, cuando hubo unas elecciones, 2 millones de votos. Mira, por mí votaron 2 millones de personas que se levantaron y dijeron, no creemos en invasiones, no creemos en salidas violentas, no creemos en la democracia, y votaron por Acción Democrática. Son demócratas y son de oposición. Esa gente cree en el sistema democrático. Entonces, no puedes decirme tú que tú vas a seguir en tus funciones porque tú quieres que tú eres eterno en tus funciones. Bueno, les dictaron una autodetención, Claro. una orden de captura Sí. por usurpación de Usurpación. funciones. Eso pasa en todas partes del mundo. Y encima se paran y dicen que quieren sanciones contra Venezuela, pues te metieron un delito que se llama traición a la patria, porque estás afectando es al pueblo de Venezuela con esas sanciones. Porque esas sanciones no afectan a la No. gente, afectan es al pueblo de Venezuela, que es el que no tiene comida, el que no le llega la gasolina, el que no le llega el gasoil, el que no puede comprar
medicinas, el que no puede comprar semillas para que la agricultura, el que no puede traer y mejorar la ganadería. Entonces, yo quiero salir de Maduro porque me cae mal. Bueno, venga y vote, señor. Venga y luche como estamos luchando nosotros todos los días en la Asamblea Nacional ideológicamente contra esa gente. Pero si yo solo, una golondrina no hace verano. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que terminar esa fantasía de esas dos asambleas nacionales que no existen, la única asamblea es la que está, y de dos presidencias que no existen. Pero Juan Guaidó no podía firmarte ni la licencia de conducir. Ujú. Es más, el presidente, ese señor despachaba de la sala de fiesta un edificio. ¿Qué es eso, vale? No, y lo están persiguiendo, y ellos dicen que lo están persiguiendo y su vida corre peligro. Y andan en radio, televisión, tomando café en la ciudad de Caracas o en la ciudad del interior y no les pasa nada. Entonces, van a México y dicen que tiene que ser, el diálogo tiene que ser en México porque aquí su vida corre peligro. No corre peligro, no sea embustero. Deja de estar engañando a la gente. Ya está bueno, dígale a la gente la verdad. La gente quiere oír la verdad. Por eso es que los políticos están desacreditados. Y más esa oposición radical que les inventó y les vendió una cantidad de salidas y una cantidad de cosas que no eran factibles. Y la gente, Claro. bueno, la gente cree en los fairy tales, en los cuentos de hadas, y la gente cree en las cosas lindas y bonitas y añoran el pasado, pero el pasado ya pasó. Eso tiene responsabilidades, lo que he dicho yo. Entonces vamos a Sí. buscar la responsabilidad. Pues tú no puedes tirar a la gente por un barranco, chico, y seguir tú caminando como si nada, robándote un realero en el bolsillo y viviendo en Nueva York. ¿Qué es eso? Claro, claro. Entonces, ese interinato nunca debió existir más allá del el periodo de Bueno, llamar elecciones, empezó pero no mal. podía llamar elecciones. Por Bueno, empezar, señor, empezó seguramente mal. solo, Exacto. en la calle. Señor, Ya hay por un ahí no presidente. había due process y luego ni llamaron a la elección a los 30 días como tenían que haber hecho. Nada. ¿Por qué? Porque hay un señor sentado en Miraflores que de hecho es el presidente de la República. Me guste a mí o no me guste a mí, pero el señor es el presidente de la República. Yo lo reconozco como presidente de la República, como él me reconoce a mí como diputado de la oposición de la Asamblea Nacional. Entonces, vamos a empezar a reinstitucionalizar el país. Hay un problema, cuando no hay instituciones en el país fuertes pasan estas cosas. Entonces, por eso está la división de poderes, por eso la Asamblea está de un lado, por eso el Congreso de la Asamblea está de un lado, el Tribunal Supremo del otro, el Poder Moral, la Fiscalía y la Contraloría por otro. Pero resulta que si la gente no va a votar y vota solamente partidarios de una idea, bueno, no, malo, si de bien, pero cuando la idea no es la que a mí me, entonces, ¿sabe? Y de coherencia, disculpa. Claro. No, se cortó un poquito, por eso. Entonces, la gente debería ir a votar en las próximas elecciones. Claro, Pero ¿por qué claro. crees que tanta gente se obstina a votar? Bueno, porque le vendieron la antipolítica. Le vendieron que las máquinas estaban trancadas y modificadas. Le ¿Lo eran? vendieron que había trampa por todos lados. ¿Lo No, eran? pero mira, si hubiese trampa no hubiese ganado las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015. Si las máquinas hubiesen hecho trampa, no hubiesen ganado las tres gobernaciones que ganaste, que han podido ser en las últimas elecciones pasadas del 2020, 16 gobernaciones. Pero como la oposición fue dividida con dos candidatos y el gobierno fue con uno, ganó el gobierno. Nosotros solo tenemos cuatro. Pero hubiésemos podido tener 16 gobernaciones. Pero entonces la culpa es del gobierno o la culpa es de la oposición que fue con dos candidatos y que llamó a la abstención y que le vendió a la gente que votar no es una opción y que si votas pierdes tu voto, etcétera, etcétera. ¿Qué hiciste? Le hiciste el juego al gobierno. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos colaboracionistas? ¿Los que jugamos dentro de la democracia o los que llaman a la abstención y juegan con el gobierno? Porque eso juega con el gobierno. Claro. Aló, perdón, se cortó de nuevo. Sí, pero sí, sí la... Sí, sí. Am, ¿Ya me oyes? ¿Me oyes? Pseudo, sí.
Sí, ok. Sí, Entonces, definitivamente, para terminar ese podcast, la gente lo que le queda es poder, o sea, ir a votar y debería ir a votar para el que sea, para el en cual él cree. Pero también, ¿no crees que la oposición debería también tratar de conseguir un poquito más de unión o unidad para la gente? ¿Tú crees que eso también influye porque la pero por gente su, no va a votar, porque no cree ya más en nadie? Mira lo que pasó con Juan Guaidó. Y cuando él empezó había sí, mucho momentum, sí, bueno, me parece, había mucha gente creyó en ese momentum sí, y había correcto. impulso y sé de gente que apoyaron de varias maneras y mira qué pasó. Entonces, tal vez también por eso que la gente no vota más. Totalmente la gente está decepcionada, la gente está desilusionada, pero hay que decirle a la gente que por más que ellos no crean en la política y que no jueguen en la política se toma y los afecta directamente, porque las decisiones políticas van a seguir tomándose, los espacios van a seguir llenándose y no podemos permitir que los espacios los tome el oficialismo. Tenemos que salir a votar por el candidato que nosotros querramos o que consideremos que sea el más conveniente para salir de esto. Y la oposición misma, la gente tiene que, de manera inteligente, de manera de economía del voto, la gente va a votar por el candidato de oposición que ellos crean que tenga más opción. Pero la gente tiene que ir a votar. Si no van a votar, va a seguir el partido o el grupo que tenga más votos duros, más votos controlados y es así. Y si no hay unidad, pues es matemática, pues. Uno tiene un 40% y el otro 60% está dividido en 20 pedazos, pues dime tú quién gana, ¿no? Claro, claro. Y no es que estén haciendo trampa, No, es que no no hace tenemos la falta. madurez política y electoral para entender esa realidad. O de repente sí la entendemos, pero hay muchos intereses ocultos que les conviene seguir en la oposición como un negocio y También. no salir del oficialismo, Agendas. sino mantenerse en la oposición como un negocio. Ujú. Ah, Claro, claro. ¿Pero tú crees que eso puede cambiar? ¿Que la gente vuelva a claro, tener fe? yo creo que la gente, sí, claro, pero hay que decírselo y hay que buscar decírselo directamente y que la gente crea otra vez, porque si no, no vamos a hacer nada. Hay situaciones independientes de varias partes del país donde hay fenómenos políticos que la gente cree porque la gente ve que hay Hay gestión, sea de resultados. gobierno o sea de oposición, hay resultados, la gente cree, la gente va y vota y tal. Pero en general, cuando tú ves que hay una elección presidencial y hay un candidato presidencial del gobierno y en la oposición hablas de primarias, entonces la gente dice, tú sí, pero yo, tú no, pero yo sí, tú sí puedes ir, yo no puedo ir, en vez de ir todos los partidos, sino que hay sectarismo, porque hay intereses detrás de eso, entonces la gente se decepciona con la oposición. Yo creo que la oposición tiene que sentarse seriamente y decir, bueno, sí o no. O la gente vaya votando por el candidato que le parezca. Bueno, que va a tardar mucho más, pero yo creo que la forma es decirle a la gente la verdad y buscar la unidad. Si no hay unidad, no vamos a ganar absolutamente nada. Sí, definitivamente. Ojalá se logre. Ya llegamos Sí. al fin de nuestro podcast. Muchas gracias por Tan acompañarnos. rápido. Sí, ya. Bueno, era casi media hora.